¿Por qué decimos que las hepatitis virales son un problema de salud pública? Bueno, lo decimos en base a 3 factores. Estos factores son la prevalencia, la morbimortalidad y el costo sanitario. Y cuando hablamos de hepatitis virales en nuestro medio, hablamos principalmente de la hepatitis A, de la hepatitis B y de la hepatitis C. Y en función de datos actuales podemos decir que la hepatitis A en nuestro medio es una enfermedad con una prevalencia intermedia, que la hepatitis B es de prevalencia baja y que la hepatitis C es de prevalencia intermedia a baja. ¿La hepatitis A es realmente un problema de salud pública hoy en día? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Sin embargo, era un problema hasta el año 2005. En ese año, la hepatitis aguda por virus A era considerada la primera causa de trasplante hepático infantil, lo cual era muy importante en función de las hepatitis fulminantes y la necesidad de este tipo de tratamiento. En tal sentido, podemos observar que a partir del año 2005, con la incorporación de la vacuna para hepatitis A en el calendario nacional de inmunizaciones, los casos nuevos cayeron drásticamente. Y esto fue muy importante porque se consiguió con una dosis única a los 12 meses de vida para todos los niños a partir del año 2005 con tasas de cobertura de inmunización muy altas, superiores al 90%, que se mantienen en la actualidad. Ahora bien, esto, además de generar esta dramática disminución de los casos nuevos de hepatitis A, también hizo desaparecer a la hepatitis A como la primera causa de trasplante hepático infantil. Cuando nosotros observamos qué sucede con la hepatitis B, vemos una situación diferente. Esta situación tiene que ver con que, si bien disponemos de una vacuna segura y eficaz, la tasa de nuevos casos no ha disminuido significativamente. Esta disminución, que no es significativa, sin embargo se da, tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Primero, que la situación epidemiológica de la hepatitis A y de la hepatitis B es diferente, y la forma de transmisión y la población a la cual afectan estas infecciones también son distintas. Cuando hablamos de hepatitis A, vemos que su transmisión fecal-oral la hace más propicia para la transmisión entre personas de cualquier edad con malos hábitos higiénicos, pero principalmente es así en niños. Y la hepatitis B, por su parte, es de transmisión sexual y sanguínea, con lo cual es más común que esta transmisión se dé entre los adultos. Cuando hablamos de hepatitis A y su transmisión, sabemos que la mayoría de los adultos han tenido contacto con el virus en su niñez y por lo tanto han llegado con una tasa de inmunización importante a la adultez. Esto hace que los nuevos casos en individuos susceptibles se hayan cortado con el plan de vacunación universal del calendario de inmunizaciones de nuestro país. Por su parte, con la hepatitis B, si bien está la vacuna en el calendario nacional de inmunizaciones, va a requerir muchos años, probablemente décadas, para que su impacto se vea en la transmisión de los adultos. ¿Por qué? Porque la hepatitis B, como dijimos, es de baja prevalencia, es decir, que hay muchos individuos susceptibles y con el contacto sexual o sanguíneo la transmisión es muy eficaz. Entonces, a medida que haya cada vez más adultos inmunizados, vamos a ver cada vez menos casos, y esto es lo que explica que a partir de la incorporación de la vacuna de hepatitis B, la tasa de nuevos casos no haya disminuido significativamente. ¿Y qué pasa con la hepatitis C? Bueno, primero, para la hepatitis C no tenemos vacuna. En segundo lugar, no tenemos datos muy certeros sobre la incidencia, es decir, sobre los casos nuevos anuales, pero sí podemos dar una estimación bastante buena sobre la prevalencia de la hepatitis C, que en nuestro medio es cercana al 1.5%. ¿Esto qué significa? Significa, en la población general, más de 600.000 personas en nuestro país han sido infectadas con el virus de la hepatitis C. Y conociendo su tasa de cronicidad cercana al 70-80%, podemos decir que aproximadamente medio millón de personas viven hoy en día con hepatitis C crónica en nuestro país. Y además, es importante saber que la hepatitis C aguda es muy poco frecuente diagnosticar, porque es una hepatitis que da síntomas en menos de un 5% de los casos cuando uno recién la adquiere, y esto hace que pase desapercibida, y como en un 70-80% pasa la cronicidad y es de muy lenta evolución, son años y años de no saber que uno está infectado.
Y este es otro problema, ¿por qué? Porque sabemos que entre un 25 y un 30% de los pacientes que llegan a tener hepatitis crónica, al cabo de 20 a 30 años desarrollan cirrosis. Y de los que desarrollan cirrosis, entre un 3 y un 5% van a morir por causas de decompensación hepática o por hepatocarcinoma. Y esto es muy importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque la tasa de diagnóstico de hepatitis C es baja, es decir, que del 1.5% de la población general que tiene la infección por hepatitis C, solo conocen su diagnóstico entre un 20 y un 30%, es decir, que entre 70 y 80% no saben que están infectados. Y esto es algo que tenemos que mejorar. Para que se den una idea, la Organización Mundial de la Salud publicó en el año 2015 que la tasa de mortalidad por hepatitis virales era mayor a la tasa de mortalidad por HIV, por tuberculosis y por malaria. Es decir, de las 4 pandemias más importantes del mundo, las hepatitis virales son la primera causa de mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, pero, sin embargo, esperamos que esto pueda cambiar en los próximos años. Ahora bien, les quiero contar un caso, una paciente que fue derivada a mi consultorio. Esta señora se llama Dora, tiene 68 años, y fue derivada por su clínico de cabecera para preguntarme sobre la conveniencia de la vacuna del herpes zóster. Esta señora había tenido un herpes zóster 18 meses antes, y lo que me llamó poderosamente la atención fue que tenía diagnóstico de artritis reumatoidea en el año 1993. Una artritis reumatoidea de lenta progresión, casi sin deformaciones, y tenía asociado un síndrome de Sjögren, fundamentalmente con boca seca. Esto me hizo preguntar si esto no era una expresión de manifestaciones extrahepáticas de una hepatitis C crónica. Además, tenía el antecedente de haber tenido una cesárea complicada en el año 1982, que requirió transfusiones, y en el año 82 no conocíamos al virus de la hepatitis C y por lo tanto no teníamos un análisis para hacer screening en los bancos de sangre. Y por supuesto que el diagnóstico de hepatitis C se confirmó en esta señora, es decir, que vino a preguntarme por la vacuna del herpes zóster y se fue con diagnóstico de hepatitis C crónica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es un ejemplo que muestra qué pasa con la distribución según el grupo etario en nuestro medio, que es muy similar a otros lugares del mundo, en donde la mayor prevalencia se ve en personas que tienen entre 45 y 75 años. Un poquito más en hombres que en mujeres, pero la curva es muy similar en ambos sexos. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que hay otras circunstancias donde uno debe hacer esfuerzo por hacer el diagnóstico de hepatitis C. Dijimos que el 1.5% de la prevalencia es a nivel de población general, pero en el grupo entre los 45 y los 75 años es más alta, pero también tenemos que afinar el diagnóstico en casos donde haya aumento de transaminasa sin un diagnóstico claro, o en poblaciones cerradas, o en personas que han tenido algún antecedente de exposición de riesgo. Entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos por aumentar esa tasa de diagnóstico que hoy en día es baja. ¿Y por qué es esto? Y porque tenemos una solución para los pacientes con hepatitis C crónica. Y esta solución son los tratamientos antivirales de acción directa que a partir del año 2013 han cambiado radicalmente la historia de la hepatitis C. Esto es porque con un comprimido diario, con una duración de entre 8 y 24 semanas, que esto dependerá del genotipo, la carga viral inicial, el estado de fibrosis de ese hígado y de los antecedentes de exposición a otros antivirales, podemos tener tasas de curación mayores al 95%. Esto es inédito en la medicina y es algo extraordinario que se ha alcanzado gracias a estos tratamientos que son muy eficaces y muy bien tolerados. En función de esto, es muy importante dejar 3 mensajes. El primero, que la hepatitis A no es un gran problema de salud pública. Sin embargo, no tenemos que olvidarla, porque todavía hay pacientes susceptibles, sobre todo adultos, que pueden infectarse y todavía se ven casos, pocos, pero todavía se ven. En segundo lugar, que la hepatitis B, si bien tiene prevención y tratamiento, es muy importante que aumentemos la cantidad de adultos que están vacunados. Y por último, el tercer mensaje es que para la hepatitis C tenemos un tratamiento que cura a más del 95% de los pacientes. Esto es muy importante porque la tasa de diagnóstico se baja, entonces el desafío hoy en día en nuestra región es aumentar la tasa de diagnóstico y mejorar el acceso a la medicación. Con esto
quería darle los mensajes y hablar sobre el impacto sanitario de las hepatitis, sabiendo que es muy probable que haya algunas dudas, que haya preguntas, que haya cuestiones que quiera el auditorio aclarar, y para eso podemos dar unos 10 minutos de preguntas a través del chat, y si en ese tiempo no alcanzamos a responder, en el mail que ustedes están viendo, estambuliantalks@estambulian.com.ar, pueden hacer sus preguntas e intentaremos contestar en el transcurso de estos días. Así que muchas gracias a todos por estar presentes en esta primera presentación de Estambulian Talks y quedamos a disposición de sus preguntas vía chat. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos una primera pregunta que nos dice si todos los pacientes son candidatos a recibir tratamiento contra la hepatitis C. La respuesta es sí. Las guías de tratamiento, tanto nacionales como internacionales, recomiendan que el tratamiento sea dado a todas las personas que tienen hepatitis C crónica, a menos que estén en una situación de riesgo de vida a corto plazo en el que el tratamiento no cambie su situación. Sin embargo, sabemos que hay cuestiones que tienen que ver con el acceso a la medicación y por lo que el Ministerio de Salud ha puesto una lista de pacientes con orden de prioridad, y también se sabe que la mayoría de las prepagas y obras sociales ponen una prioridad para dar tratamientos a aquellos que tengan una hepatitis más avanzada o que tengan coinfección con HIV, entre otras cosas. Otra pregunta que nos acercan es si los tratamientos para hepatitis C están disponibles en la Argentina. También la respuesta es positiva, es decir, tenemos tratamientos, estamos por esperar los 2 últimos tratamientos que han sido aprobados en el mundo, pero tenemos tratamiento para todos los genotipos y para todos los tipos de pacientes. Algunos se asociarían con ribavirina, otros no, pero tenemos, la verdad, que la disponibilidad de todos los tratamientos. Hay otra pregunta que nos dice, ¿cuánto tiempo hay que tratar la hepatitis B? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Sabemos que el tratamiento de la hepatitis B tiene una tasa de curación muy baja, muy baja. Los nucleócidos que se utilizan hoy en día es el entecavir y el tenofovir de elección, y el tratamiento es individualizado según el tipo de situación que tiene el paciente, si está con inflamación o no lo está, su carga viral y algunos otros datos, hacen que el tratamiento sea prácticamente de por vida. En algunas situaciones se puede suspender y ver cuál es la situación que siga esa suspensión, pero son muy pocos casos porque es difícil curar la hepatitis B, ya que el virus queda en el núcleo de las células como lo que se llama el ADN CCC o el ADN circular covalentemente cerrado, y esto es muy difícil de eliminar con las drogas actuales, y la tasa de seroconversión realmente es baja. Una pregunta muy interesante es si existen riesgos de reinfección. Me imagino que esto es para los casos que se han curado con la hepatitis C. Sí, la verdad que sí, se ha demostrado en varios estudios que muchos pacientes que parecían como que fallaban al tratamiento luego de haber conseguido una respuesta viral sostenida, en realidad no era falla terapéutica, sino que se habían reinfectado. Así que la respuesta es sí, puede haber riesgo de reinfección porque la hepatitis C no deja inmunidad protectora. Otra pregunta que nos acercan es, un paciente adulto con hepatitis aguda, ¿cuál es la etiología más probable? Bueno, en nuestro medio, la hepatitis aguda con síntomas más probable es que sea hepatitis B. Es lo primero que tenemos que descartar. La hepatitis B da síntomas en cerca de un 25 o un 30%, y si ese paciente no estuvo vacunado para hepatitis B y estuvo en el grupo que ha sido vacunado en la infancia o recibió la vacuna por hepatitis A de algún motivo, es muy probable que sea por hepatitis B. Otra pregunta es, una vez vacunado contra hepatitis B, ¿cada cuánto tiempo hay que volver a vacunar o es de protección de por vida? Hoy se considera que la vacunación de la hepatitis B es altamente eficaz y da protección de por vida. En algunos casos existe un porcentaje de pacientes no respondedores que pueden responder a un segundo ciclo de vacunación. Recordemos que son 3 dosis que se dan 0, 30 y 180 días, y que hay que medir la tasa de respuesta con el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que tiene que ser más de 10 unidades internacionales por mililitro de sangre. Si conseguimos estos niveles, es muy probable que la protección sea de por vida, porque aun cuando con el tiempo puedan caer, la exposición frente al virus puede funcionar como una dosis booster. Es lo que acabamos de decir. Esta pregunta nos dice si se realizan las 3 dosis contra la hepatitis B y no se generan título, ¿qué conducta se debe realizar? Bueno, la primera es intentar una revacunación, y en algunos casos se puede hacer una doble
concentración por dosis, es decir, 2 dosis de vacuna en cada indicación, a los 0, 30 y 180 días. Otra pregunta es si hay vacunas para la hepatitis C en estudio. Sí, la respuesta es sí. Hay vacunas en estudio, es muy difícil, por una situación similar a lo que ocurre con el HIV, la tasa de mutación del virus de hepatitis C es altísima y conseguir un epítope que esté conservado en todos los serotipos, los genotipos, incluso en las diferentes cepas, es muy difícil, por eso hasta el momento no contamos con una vacuna eficaz. Otra pregunta es qué tipo de reacción puede producir la vacunación de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B es muy segura. En general, lo que uno ve es dolor en el sitio de aplicación o puede haber un estado de febrícula en las primeras 24 o 48 horas y no mucho más que eso. Realmente es una vacuna muy segura. Otra pregunta es si una paciente o un paciente haya sido transfundida, si la serología da negativa, si debería repetirse. Bueno, el punto es qué tiempo después de la transfusión se hizo la serología. Hoy en día realmente ver hepatitis C post-transfusional es excepcional. La verdad que no recuerdo casos recientes. Los bancos de sangre en Argentina son muy seguros, están al nivel de Europa y Estados Unidos. Realmente eso no tendría que preocuparnos demasiado, pero en el caso de que sucediera, uno tiene que ver el tiempo desde la transfusión hasta la posible aparición de anticuerpos, que eso en general lo podemos ver más allá de los 11 días y normalmente da positivo alrededor de la cuarta a sexta semana, pero puede dar positivo con los analizas de última generación hasta las 8 o 12 semanas post-adquisición. Es decir, que si realmente pensamos que hay un evento de transmisión, sea por transfusión o por otro, y la serología es negativa y tenemos altas sospechas, conviene repetir la serología, más o menos en un mes, pero uno puede ganar tiempo haciendo una carga viral para hepatitis C, que hoy es el método de confirmación. Otra pregunta es si las embarazadas pueden recibir el tratamiento para la hepatitis C. No hay datos de seguridad en el embarazo. Uno siempre tiene que ser muy cauteloso en esto. Además, la hepatitis C tiene una progresión muy lenta, con lo que hay que evaluar muy bien si realmente es necesario un tratamiento durante el embarazo y los riesgos que puede ocurrir. Hoy no están aprobadas para su uso en el embarazo. Otra pregunta es que las vacunas para hepatitis B disponibles en el mercado tienen diferentes valores, me imagino que significa precio. ¿Cuál es el motivo? No lo sé. En definitiva, esto supuestamente tiene que ver con los costos que manejan los laboratorios en los programas de desarrollo clínico y la amortización que hacen con las vacunas, pero realmente el motivo por la diferencia de los precios no lo sé. Muy bien, hemos completado los 10 minutos de preguntas para nuestra presentación y ahora vamos a seguir con la presentación siguiente. Muchas gracias.